Bien, regresamos con el analista político Víctor Andrés Ponce para hablar sobre las últimas encuestas presidenciales y los datos de la economía. Víctor Andrés, muy buenas noches. Buenas noches. Bien, bueno, la caída del presidente sigue imparable, aunque ahora la tendencia es un poco menor, ¿no? Sí. Cuéntanos un poco cuál es tu opinión. Bueno, lo que demuestra, el presidente ha perdido 4 puntos, pero no solamente el presidente, sino la primera dama, la señora Nadine Heredia, ha perdido cerca de 10 puntos. Es una caída impresionante. Y todo esto refleja pues que los problemas políticos que estaban planteados antes del discurso presidencial no han sido resueltos con el discurso presidencial, ¿no es cierto? El sistema político sigue entrampado, hay una crisis generalizada de los partidos, de las instituciones, los políticos son incapaces de conversar, se dedican a la confrontación, al diálogo, a la falta de diálogo, en un momento en que la economía se desacelera y en un momento en que mucha gente empieza a entender la importancia de la minería cuando se reduce el canon minero por problemas de precios y por falta de proyectos, ¿no? Claro, porque lo de la minería no va a ser un tema solo de precios, va a ser también de la intransigencia de muchos presidentes regionales, ¿no? Por supuesto, o sea, se había dicho, digamos, cuando se desató la crisis en 2008, ¿no? Muchos analistas habían sostenido que la manera de enfrentar los efectos negativos del entorno económico internacional era desarrollando las reformas o los ajustes estructurales necesarios, las reformas estructurales necesarias para adquirir más competitividad, para ganar más competitividad y por otro lado ampliar la cantidad de proyectos mineros de modo tal que la cantidad, ¿no?, de producción y de ventas enfrentara esta caída de precios. Así todo lo que querían hacer para mejorar la educación, la infraestructura, etcétera, ¿no? Y eso es lo que estamos viviendo, ¿no? Las industrias extractivas, claro. Y en toda esta situación, pues, el presidente y el gobierno no están demostrando una capacidad de liderazgo adecuada para la circunstancia, ¿no? Y eso se está expresando en las encuestas. El tema de seguridad ciudadana, por ejemplo. Ahora, la caída de la primera dama de 10 puntos, como tú bien has señalado, lo que claramente refleja es lo que la causa, mejor dicho, esto es un efecto de una causa anterior, que es la pregunta si le cree o no le cree que va a postular, mayoritariamente creen que miente. Entonces, una persona que en la percepción popular es mentirosa, pues no va a tener mayor aprobación. Y más bien lo que te quería preguntar es si tú crees que esta tendencia lo que hace es elimina cualquier posibilidad de ella como potencial candidata presidencial. Eso no se puede afirmar ahora, pero es evidente que la agenda de la reelección conyugal o una potencial candidatura de Nadine Heredia tiene que ser encarpetada al menos en este momento, ¿no? Al menos en la coyuntura actual. Este gobierno, digamos, antes uno evaluaba y desarrollaba suposiciones acerca de la posibilidad de que el gobierno dé un viraje hacia la izquierda, hacia un programa chavista y desarrolle un esquema autoritario, ¿no? Digamos, había ese temor. El día de hoy ese temor empieza a esfumarse lentamente y más bien el temor es que este gobierno empieza a demostrar tal lentitud, a perder tal cantidad de oxígeno que algunos empiezan a preocuparse por que este gobierno llegue hacia el 2016, empieza a ser ese un tema de agenda. Claro. ¿No? Quería hacerte una pregunta, aprovechando las últimas 2 preguntas de la encuesta de Datum. La primera dice si está o no de acuerdo en cambiar la política económica y 64% está de acuerdo en que debe cambiarse, que es una pregunta y una respuesta muy similar a lo que ocurrió en el 2011 para que para que el Partido Nacionalista presente en la gran transformación la necesidad de un cambio, decían ellos. Pero cuando uno mira las medidas que deberían de tomar, pues parece un programa libertario salido del consenso de Washington, ¿no? Reducción de impuestos, incentivar la inversión privada, implementar la reforma del Estado, flexibilizar las leyes laborales, mantener la actual política económica, nombrar un empresario como premier, privatizar las empresas públicas y no negociar con los sindicatos sobre las primeras. Así es. Vivimos en un paraíso liberal. Claro, mira, lo que está pasando en el Perú, a ver, analicemos, cae Fujimori, ¿no es cierto? Viene el gobierno, Toledo gana por la izquierda,
en una campaña electoral por la izquierda contra el neoliberalismo, pero hace un gobierno por la derecha. Viene García, también desarrolla una campaña por la izquierda, pero hace un gobierno, digamos, respetando el modelo económico. Lo mismo pasa en el caso de Humala, gana por la izquierda y se ve obligado a respetar el modelo económico. ¿Qué está pasando en el Perú? Lo que está pasando en el Perú es que han emergido mercados populares que tienen una enorme fuerza y potencia que no está reflejada en la reflexión intelectual. Los intelectuales, mira, la izquierda, el Perú es el país de los emprendedores, pero ¿tú conoces algún análisis de la izquierda que refleje y recoja esto? No, porque duele aceptar que en el Perú no hay empresarios y trabajadores, sino hay emprendedores, duele aceptar. Entonces, digamos, han surgido unos mercados populares y ha emergido una clase media con tal potencia y con tal fuerza que este resultado en la encuesta lo que refleja es, en primer lugar, la clara comprensión de que los cambios en el Perú se deben por la potencia del sector privado, por la fuerza que tiene el sector privado. El sector privado es el que ha producido la gran transformación de este país y los resultados, reducción de impuestos, más inversión privada, menos desregulación, todo eso refleja lo que tú dices. Ahora, la sabiduría popular dice que los políticos responden a lo que quieren los electores. En principio, debería haber el día de hoy un político por ahí caminando y hablando pues de el libre mercado como una panacea, de reducir impuestos, incentivar la privatización. ¿Por qué no vemos a un político que haya tomado esto como una agenda? Porque recién con el final de gobierno de García, la elección de Humala y este proceso que vivimos, esta emergencia popular, esta irrupción de las clases medias o de los mercados populares ha hecho sentir su fuerza y su potencia con tal nitidez que ya no va, a mi entender, queda muy poco margen de duda por sobre dónde está encaminada la sociedad, ¿no? Mira, antes, digamos, esta idea del outsider que se iba por la izquierda o que se iba por la derecha, en realidad era la idea de un outsider contra el Estado y contra el sistema político. No era en realidad la idea de un outsider que desarrollara un programa chavista. La idea era terminar con este Estado que no sirve para esta emergencia popular. Y eso es lo que se está reflejando en esta encuesta, ¿no? Víctor Andrés, te agradezco como siempre. Muchas gracias. Bien, vamos nosotros a una pausa final y regresamos. Scotiabank, descubre lo que puedes lograr.